estamos en una serie que se llama No tiene la última palabra, es una rayita y estamos hablando de cantidad de distintas palabras y cantidad de distintas situaciones que no tienen la última palabra. Y hoy estaremos hablando acerca de la ansiedad. Y quizás tú me puedes decir, bueno, es que yo no sufro de ansiedad, Marcela, entonces esta enseñanza no es para mí. Pero la realidad es que la ansiedad es un nombre fancy para decir, o un nombre lindo para decir que tenemos miedos y tenemos preocupaciones y angustias. Así que quizás en este tiempo hayas estado pasando por un tiempo de miedo, de preocupaciones y angustias, y es imposible hablar de la ansiedad y no hablar de nuestros miedos y de nuestras preocupaciones. Los miedos y nuestras preocupaciones, pues es una respuesta emocional que nosotros tenemos ante situaciones cuando corremos algún riesgo, pero la ansiedad es la anticipación a un riesgo. Como por ejemplo, si nosotros salimos en la calle a caminar y de repente empezamos a caminar un poquito más rápido porque sentimos que alguien nos va siguiendo y alguien literalmente está atrás, pues ese miedo está cumpliendo un rol bueno en ese momento porque te está ayudando a que te salves de ese riesgo. Pero la ansiedad lo que hace es que te empieza a controlar, empieza a decirte que no debes de salir porque quizás eso te pueda llegar a pasar. Y quizás nunca te pasó, pero la ansiedad te lleva a creer que eso te puede pasar. Y entonces poco a poco vemos como la ansiedad va tomando control sobre tu vida, va controlando dónde vas, las decisiones que tomas, cómo te relacionas con otras personas, porque el miedo hace eso. El miedo va ganando partida poco a poco. Y quizás en este tiempo hayas estado pasando por tiempos de angustia y tiempos de preocupación y tiempos de muchísima ansiedad. Y entonces es a ti a que te quiero hablar y te quiero decir esto: la ansiedad no tiene la última palabra. La ansiedad nunca va a tener la última palabra. ¿Sabes qué? Cuando estábamos hablando un poquito acerca de esta serie y de aquellas palabras que no tienen la última palabra sobre nuestra vida, mi esposo me decía, bueno, hablemos de la ansiedad nunca va a tener la última palabra. Y él me decía, bueno, ¿te gustaría hablar acerca de este tema? Y a mí me gusta mucho hablar acerca de esto, y en este tiempo quizás ha sido una de las cosas que más me preguntan en cómo manejar la ansiedad. Y no solamente me preguntan, sino que yo también he estado averiguando formas de cómo manejar mi propia ansiedad y mis propios miedos y mis propias preocupaciones. Pero a veces es como que me genera un poco como un conflicto interno, un poco de problema interno cuando yo digo, bueno, voy a hablar de un tema tan profundo, ¿verdad? Como la ansiedad, tan complejo, y no quiero nunca relativizar ni simplificar lo que una persona está sintiendo. Y si en este tiempo estás pasando por un tiempo de ansiedad, yo no quiero nunca faltarte el respeto y hacerte sentir que estoy dando los 3 pasos de cómo sanar tu ansiedad, cuando yo sé que esta es una temática que va mucho más profundo y mucho más lejos de lo que quizás se puede explicar en media hora que vamos a estar juntos. Entonces, con todo el respeto y con todo el amor del mundo, yo te quiero decir que no te sientas solo, que a veces que otras personas no entiendan y que traten de relativizar lo que estás sintiendo te hacen sentir aún peor y te hacen sentir aún más solo. Y nosotros desde casa queremos decirte que estamos contigo, que sabemos que la ansiedad es real, que los miedos muchas veces son reales en nuestro corazón y que nos hacen sentir que esa es la única salida y que no hay otra salida para la situación que estamos viviendo. Pero nosotros en este día queremos decirte que la ansiedad no tiene la última palabra. Yo sé que la ansiedad no es una elección. Yo sé que nadie se despierta deseando sentirse ansioso en ese día, y por eso en el día de hoy yo no te voy a hablar de cómo controlar tu ansiedad. De lo que te voy a hablar es cómo hacer para que tu ansiedad no te controle a ti y te impida de empezar a vivir tus sueños, ese futuro que Dios tiene preparado para ti. Y yo soy terapista familiar y a mí me encanta estar en sesión con una persona y estar tratando alguna problemática, porque siempre me pongo a imaginar qué hay detrás de eso que la persona está viviendo y cuál es la vida que esa persona está destinada a vivir luego que sobrepase la situación por la que está viviendo. Y aún así, a mí me encanta el poder hablar de este tema aquí en la iglesia, porque siento que puedo hablar completamente sobre la verdad que yo creo y la verdad absoluta que yo siento en mi corazón, que hay muchísimas armas y muchísimas cosas que se pueden usar con respecto a la ansiedad, pero yo creo que hay una verdad absoluta y hay una cosa que solamente puede venir de parte de Jesús, y esa es la paz que Él nos promete que vamos a tener cuando caminamos a su lado. Hay una paz que Él te promete. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a jugar un poquito con el título de la enseñanza. Es: la ansiedad no tiene la última palabra, la paz tiene la última palabra. La paz tiene la última palabra. Y quiero leerte este versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 27, y es Jesús hablando y dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como lo da el mundo, no se angustien y no se acobarden.
Entonces te voy a hablar de 3 cosas que podemos hacer para encontrar la paz de Dios. Yo siempre he estado mucho más a favor de lo que yo estoy, hablar de lo que yo estoy a favor de lo que yo estoy en contra. Así que hoy te voy a hablar de la paz, no tanto de la ansiedad, pero te voy a hablar de la paz. Y mi primer punto es, quédate quieto. Dile a la persona que tienes al lado, quédate quieto. ¿Sabes que cuando investigamos un poco acerca de la ansiedad, nos damos cuenta que la ansiedad tiene distintos disparadores? A veces es un mal manejo de estrés, a veces son emociones guardadas con las que nosotros no fuimos diligentes en tratar y a veces son situaciones traumáticas del pasado que las dejamos así, las metemos abajo de la carpeta y decimos, nunca más las voy a volver a tratar, quiero seguir adelante sin ver esto. Ahora, si nosotros estudiamos cuáles son los disparadores de la ansiedad, pues también podemos saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer para prevenir la ansiedad. Número 1 es sabiendo manejar el estrés. Es mentira que no vamos a tener estrés en esta vida, pero hay una sola verdad, es que necesitamos aprender a manejar nuestro estrés. Número 2 es lidiando con las emociones, aún las emociones que nos causan dolor, aún en el enojo, aún la tristeza, necesitamos manejar esas emociones. Y número 3, sabiendo procesar correctamente las situaciones que han sido traumáticas en el pasado. Yo creo firmemente que la ansiedad es un tipo de alarma que nuestro cuerpo enciende. Es como que tu cuerpo en algún momento te dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer tan difícil para que tú empieces, voy a hacer tan difícil que ignores la situación que te está pasando, que voy a hacer que te des cuenta para que empieces a tratar las situaciones que debes de tratar. Lo voy a hacer difícil para que se te haga imposible seguir adelante sin empezar a tratar aquellas emociones que han sido dañinas para ti, aquellas situaciones traumáticas. Todos necesitamos poder expresarnos y poder sacar afuera por las cosas que hemos pasado. Y sabes que creo que hasta cierto punto nuestro cuerpo lo que hace es que nos dice, te voy a llevar a que busques momentos de tranquilidad, momentos de calma, momentos de quietud. Todo ser humano necesita eso. Y si te das cuenta, muchas de las intervenciones que se utilizan en la psicología para poder tratar la ansiedad son intervenciones que como meta final tienen que la persona calme su cuerpo, calme su sistema nervioso. Podemos verlo, por ejemplo, en los ejercicios de respiración o la meditación. Son todas intervenciones que funcionan ¿para qué? Para que la persona busque un tiempo de calma y de quietud. Estate quieto, quédate quieto. Pero lo que pasa es que de chiquitos nos enseñaron, o no sé si solamente fue a mí, porque yo era tremenda, era terrible, y entonces yo estaba acostumbrada a que mi abuelita constantemente me dijera, Marcela, estate quieta. Entonces ya me quedaba yo quieta en la silla. Entonces empecé a generar un vínculo entre el estar quieto y un castigo. Como el estar quieto es un castigo. Y de hecho, en nuestra cultura, eso es completamente así, en donde te das cuenta de decir, bueno, quiero tomarme un tiempo de calma, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de serenidad. Y lo que pasa es que empezamos a tener un conflicto interno porque pensamos que esos tiempos de calma y de tranquilidad lo único que hacen es que perdamos el tiempo, que dejemos de ser productivos, porque lastimosamente el ser humano a veces ve su triunfo por medio de todas las cosas que hace. Entonces constantemente queremos agregar más y más y más a nuestros horarios, cuando en realidad nuestro cuerpo a veces necesita un descanso. Necesita un descanso, y el tiempo de quietud y el tiempo de serenidad no es un tiempo en donde no estás haciendo nada. Es precisamente un momento en el que te tomas para poder pensar, para poder sentir, darte ese derecho a sentir, darte el derecho a soñar, darte el derecho a cuestionar situaciones que quizás te vienen sucediendo y que necesitas poderte apartar y poder pensar sobre esto. Y cada persona va a tener una forma o un método distinto de poder estar quieto o de poder estar en calma. Para algunas personas me van a decir que es mirando un atardecer, o quizás corriendo o haciendo ejercicio. Quizás ese es el tiempo en donde te encuentras contigo mismo y empiezas a darte ese espacio para poder pensar, soñar, creer, sentir. Y yo creo muchas veces que generar ese espacio a nosotros nos da miedo, porque yo creo que lo contrario a la calma es el miedo. Nos da miedo generar esos espacios porque son momentos en donde quizás nos encontramos con aquella cosa que tanto ocultamos. Y de hecho, si se dan cuenta, eso es lo que ha pasado con la pandemia, que nos ha obligado a estar quietos. Independientemente si has estado trabajando desde tu casa o quizás no has tenido la posibilidad ni siquiera de trabajar desde tu casa, esta pandemia lo que hizo es que le dijo al mundo, quédense quietos, no está en ustedes el control. Y entonces muchas personas empiezan a decir, es que en este tiempo yo he empezado a experimentar ansiedad.
Cuando en realidad lo que yo creo es que han estado lidiando con los sentimientos que hace muchos años atrás vienen tratando de esconder. Muchas emociones que con el día a día han tratado de esconder con la rutina, con decir hago más, lleno mi horario de más y más y más y más, y no me tomo el tiempo para poder procesar las situaciones por las que yo he pasado. De hecho, si se dan cuenta, hay muchas estadísticas que muestran que hay muchos matrimonios y parejas que en este tiempo han decidido divorciarse. Y yo me pregunto, ¿será que ahora están teniendo problemas que antes no tenían? No, no es así. Lo que pasa es que estando encerrado en un lugar, estando sin poder controlar la situación, te das cuenta que salen a flote y salen a la luz los problemas que hace mucho tiempo vienen teniendo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros tratamos de ocultar lo que estamos sintiendo o las situaciones por las que pasamos. Sentimos que somos unos expertos en seguir adelante. Hay una expresión en inglés que dice fake it until you make it. Como que falsea todo hasta que sigas adelante y no importa cómo te sientas. No, yo creo realmente que este es un tiempo en el que nosotros necesitamos dejar sentir nuestras cosas, sentir y realmente vivir lo que estamos pasando para poder enfrentarlo. A veces necesitamos enfrentarnos cara a cara con esos miedos más profundos o esas preocupaciones más profundas para entender que en esos lugares Dios nos va a estar acompañando y también validar lo que nosotros estamos sintiendo. Y entonces hay gente que a veces dice, no, es que yo sufro de ansiedad y no sé por qué. Generalmente es lo que yo más escucho. Claro que no sabes por qué, porque el hueco ahora es tan profundo, has estado tapando tanto que ahora se te hace imposible encontrar la razón por la cual esa ansiedad empezó. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es aquella angustia con la que has estado viviendo por años? ¿Cuáles son aquellos sentimientos? Quizás se llaman resentimiento, quizás se llama falta de perdón, quizás se llame soledad. Quizás son estas las cosas que has estado ocultando y por no quedarte quieto, por no tomarte el tiempo de sentir, es que has estado arrastrando por años y años esas situaciones. Y ahora salen a la luz como ansiedad, cuando en realidad son cosas con las que tú y yo podemos tratar diligentemente. Hay un versículo que a mí me encanta en Salmos 46:10. Es fascinante porque más directo no puede ser. O sea, si aquí no lo entendiste, no lo vas a entender nunca más. Dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Sabes que a veces da miedo estar en calma y en silencio? Porque cuando nosotros estamos en calma y en silencio nos encontramos con esas emociones ocultas y profundas que por muchos años hemos arrastrado. Ahora, hay una diferencia que nosotros, los que creemos en Jesús, sabemos. Es que cuando nosotros buscamos tiempos de silencio, no es para meditar y encontrar mi voz interna. No lo hacemos por eso. Lo hacemos para poder callar todos los ruidos de afuera y afinar nuestro oído para escuchar la única voz que realmente importa en este mundo, que es la voz de Dios. Cuando nosotros nos quedamos quietos, lo que hacemos es que buscamos esa voz de Dios para que nos redireccione, recalcule nuestro destino y nos lleve a donde nosotros tenemos que estar. Y ahora mi segundo punto es, reconoce que Él es tu seguridad. De hecho, es tan sencillo porque estoy siguiendo el orden del versículo. Quédense quietos y reconozcan que yo soy su Dios. Reconoce que Él es el que te da tu seguridad. ¿Sabes qué? Muchas personas creen que la forma en la que tienen que manejar su ansiedad es tratando de controlar sus emociones, pero tratar de controlar nuestras emociones el 100% de las veces no sirve, no existe, no funciona, porque no hay ser humano sobre esta faz de la tierra que logre controlar sus emociones el 100% de las veces. Es casi que como tratar de controlar a una persona, no se puede, porque entre más tratamos de controlar nuestra ansiedad, es como que yo te diga, no pienses en el elefante rosa, lo primero que vas a hacer es ¿qué? Pensar en el elefante rosa. Así mismo es la ansiedad. La tratas de controlar y más se te sale de las manos. Toda aquella cosa que tú resistas va a persistir. Entonces no trates de controlar en este momento tu emoción. Y entonces me puedes preguntar, decir, bueno, si yo no puedo controlar mis emociones, si no puedo controlar las distintas cosas que pasan alrededor mío, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con el control? Y nosotros en las iglesias siempre decimos que necesitamos entregarle el control a Dios. Pero yo me senté a pensar, decir, bueno, ¿qué significa entregarle el control a Dios? Porque suena muy dulce, muy romántico, pero en lo práctico, ¿qué es lo que significa eso? Significa que yo necesito aprender a aceptar la voluntad de Dios, aceptar que yo vivo en un mundo quebrantado y que quizás todos esos miedos y preocupaciones que están en mi cabeza pueden llegar a pasar. Yo sé que no es un mensaje quizás muy alentador, pero sabes que hay un sinfín de cosas por las que temes y por las que te preocupas que es cierto, pueden llegar a pasar.
Pero ¿sabes cuál es la única certeza que nosotros tenemos? Que aún en medio de nuestro dolor más profundo, aún en medio de nuestra crisis más grande, es Dios el que va a estar con nosotros y nos va a estar acompañando. Hace un tiempo atrás yo empecé a decidir dejar de pensar y dejar de resistir mis miedos, dejar de decir, no, es que estoy tranquila, que eso no va a pasar, esta preocupación no va a pasar. Empecé a dejar de resistir eso y empezar a decir, ¿sabes qué? Es cierto, todas estas cosas pueden llegar a pasar porque vivo en un mundo quebrantado. Vivo en un mundo que constantemente anhela y necesita más de Dios. Ahora, yo he decidido que en mi vida va a haber una constante, y esa constante es que la compañía de Dios, la paz de Dios me va a acompañar en donde sea que yo esté, en donde sea que yo vaya. Yo creo que hay momentos en donde necesitamos dejar de tratar de controlar nuestras emociones y dejar que nuestras emociones fluyan, porque cuando ellas fluyen, entiendo que no tengo que agarrar una de ellas, entiendo que ellas pueden pasar, que simplemente pueden pasar, porque yo veo muchas veces las emociones como si fuese el clima. Hay gente que de hecho todos decimos este dicho muchas veces, decir, bueno, después de la tormenta siempre sale el sol. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el sol siempre estuvo, no es que sale en ese momento, el sol es un constante y así mismo tienen que ser nuestras emociones. Hay veces en donde puedo estar triste, hay veces en donde puedo tener un día nublado, pero en mi vida yo he decidido que siempre va a haber un constante y ese constante se llama Jesús. La compañía que Él nos da, la paz que Él nos da, nunca me abandonará, nunca me fallará. En la Biblia dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor, no hay absolutamente nada que pueda separarte de esa fijación que Él tiene contigo. Y yo quiero que entiendas eso en el día de hoy. Es cierto, ¿sabes? Todos esos miedos y preocupaciones que causan tu ansiedad pueden llegar a pasar. Pero yo te quiero asegurar en este día que Dios estará contigo en donde sea que tú estés. Pero ¿qué tienes que hacer? Reconocer quién es Él en tu vida. Reconozcamos quién es Él en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que ocupa en tu corazón? La ansiedad crea los problemas que no existen, pero la paz te da seguridad en los problemas que sí existen. Yo a veces he sentido paz pasando la tormenta, en medio de la tormenta. He tenido una paz inexplicable. La ansiedad lo único que hace es llenarme de más miedos, de más probabilidades, de más posibilidades de que cosas malas pueden pasar. Pero si yo doy la vuelta y empiezo a seguir la paz de Dios, entonces me doy cuenta que aún en medio de las peores situaciones, Él está conmigo. Pero tengo que reconocer quién es Él para mí. Y entonces vamos a repasar. Lo primero es que nosotros necesitamos quedarnos quietos para poder encontrarnos con Él, lidiar con las cosas que necesitamos lidiar y afinar nuestro oído para escucharlo a Él. Segundo, reconocer que Él es nuestra seguridad. Él es lo único seguro. Todo es incierto, lo único que no cambia. Y créanme que yo estoy a favor del cambio completamente. Pero en esto es algo que yo he decidido que nunca va a cambiar en mi vida. Es mi creencia que Él es mi seguridad. Entonces nosotros nos aferramos a eso. Y número 3, Él te encuentra. En donde sea que estés, Él te encuentra. Así que hoy yo no te quiero dar una charla motivacional y decirte, bueno, tienes que salir de tu miedo, ve adelante. A pesar de tus miedos, tienes que seguir adelante. No, yo quiero contarte que Él te encuentra aún en tu miedo más profundo, aún en tu miedo más escondido que tienes, más secreto que tienes. Él va y te encuentra en ese lugar. Yo quiero asegurarte que en medio de tu mayor miedo, Dios se encuentra ahí contigo y Él viene a tener un encuentro personal. Dios nos encuentra en donde nosotros estamos y Él no se va sin ti. Hace unos años atrás, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar con mi esposo a Europa. A nosotros nos encanta viajar y son tiempos hermosos y divinos que vivimos como pareja. Y seguramente, y los voy a invitar de hecho, a que vayan y que busquen, porque él ha contado muchas veces esa historia, pero en el día de hoy yo decidí traer mi versión, mi verdad sobre cuáles fueron los hechos de esta situación. Así que escríbanme en el chat ustedes después si son Team Marce o Team S, ¿no? Ustedes díganme ahí cuenta, yo les voy a contar y ustedes hagan sus propias conclusiones. Pues hace muchos años atrás nosotros viajamos a Europa y anduvimos por distintas ciudades, la pasamos muy, muy lindo. Y una de las ciudades a las que fuimos fue a Lausanne, Suiza. Y yo tuve la oportunidad de vivir allá cuando yo vivía con mi papá. Yo viví muchos años allá cuando estaba más pequeña. Entonces, cuando llegamos a Lausanne, nosotros compramos unos chocolates, que la verdad eran unos chocolates súper baratos, no era nada del otro mundo, pero tenían todo una historia, tenían algo súper especial porque eran los chocolates que yo comía desde chiquita. Entonces yo le quería llevar esos chocolates a mi papá, se los quería traer para que él se recordara de aquellos chocolates. Entonces Lausanne fue una de las primeras ciudades en las que nosotros estuvimos. Entonces fue muy chistoso porque andábamos los chocolates de ciudad en ciudad, anduvimos con los chocolates. Imagínense, llegábamos al hotel,
los metíamos en la refrigeradora, los sacábamos para que no se deshicieran y nos íbamos a la próxima ciudad y así consecutivamente. Al final llegamos a Madrid, que ya era nuestra última parada, antes ya de irnos. ¿Y qué nos pasó? Se nos olvidaron los chocolates en la refrigeradora y nos fuimos al aeropuerto. Bueno, llegamos al aeropuerto y cuando llegamos al aeropuerto, oh sorpresa, nos dijeron de que el vuelo estaba retrasado. Y eso nos daba el tiempo para volver a la ciudad, recoger los chocolates y traerlos. Porque la verdad es que yo casi me pongo a llorar, no porque los chocolates valieran nada, sino porque en realidad lo que tenían era todo un recuerdo y yo estaba tan feliz de traérselos a mi papá. Y entonces recuerdo que nos miramos con ese a la cara en el aeropuerto y dijimos, ¿vamos? ¿Será que vamos? Ya teníamos ya los últimos centavos que apenas nos alcanzaba para volver a tomar el tren. Entonces dijimos, vamos, nos apuramos y vamos, tenemos el tiempo justo. Bueno, nos subimos en el tren, íbamos de camino, estábamos todos expectantes de que íbamos a encontrar los chocolates. Llamamos al hotel, el hotel nos dijo, sí, los tenemos aquí, se los vamos a guardar, no se preocupen. Así que bueno, estábamos de camino y aquí hay un dato que yo quiero que por favor ustedes, el Team Marce, por favor escuchen esto. Porque cuando íbamos de camino, yo le dije a mi esposo que yo tenía hambre. Yo le dije, tengo hambre, y no solamente le dije que tenía hambre, sino que yo le dije que yo quería papitas, porque a mí me encantan las papitas fritas. Entonces le digo, hey, yo quiero unas papitas fritas, yo no sé qué, y él me dice, sí, bueno, después, tranquila. Bueno, llegamos a la parada y entonces nosotros llegamos al centro de Madrid y el hotel estaba un poquito retirado y no había forma de llegar allá si no era caminando o corriendo, porque no había ni siquiera un bus que nos llevara. Entonces mi esposo me dice, tranquila, yo voy a correr, yo voy a buscar los chocolates, vos quédate aquí, no te muevas. Le dije, ok, listo, yo me quedo aquí. Entonces, bueno, estaba ahí y yo soy un poquito así dispersa, por momentos se me va el hilo. Entonces mi esposo corrió para traer los chocolates, se fue al hotel y mientras él estaba corriendo para el chocolate, yo ya ni lo veía, yo estaba así mirando hacia un costado, qué sé yo, y de repente veo una M hermosa de McDonald's. Y entonces digo, mis papitas, esto es exacto el tiempo que necesito para entrar al McDonald's, comprar mis papitas, nos vamos, nadie supo, nos fuimos. Entonces entré a McDonald's y ¿qué pasó? Que mi esposo llegó de regreso al centro de la ciudad y él estaba, Marce, ¿dónde está Marce? Y yo estaba dentro de McDonald's, ni cuenta porque yo ni veía para afuera. Entonces entro a McDonald's, pido mis papitas con mayonesa, extra ranch, y entonces en eso veo que Ezequiel abre así la puerta de McDonald's y yo le hago así y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Te vengo buscando por todas partes. Bueno, y todavía me tomé el tiempo, eso es una nota aparte, todavía me tomé el tiempo para pedir más mayonesa y más ranch y me fui y le digo, tranquilo que nos escuchan, tranquilo. Entonces, bueno, salimos. Pero ¿saben cuál es la realidad? Es que yo sabía que Ezequiel no se iba a ir sin mí. Yo sabía que él iba a venir a encontrarme en donde sea que yo estuviera. Yo sabía que él estaba dispuesto a perder el vuelo, pero él no iba nunca a perder la oportunidad de encontrarse conmigo de nuevo. Él nunca se iba a ir sin mí. Y yo relaciono mucho esto cuando Jesús nos encuentra. Él viene a buscarnos a nosotros. De hecho, imagínense, Él siempre va a tomar la iniciativa. Él dejó el cielo, Él dejó el lugar más cómodo para venir y encontrarse con nosotros aquí. Él lo va a dejar absolutamente todo. No necesitas salir de tu miedo, no necesitas salir de tu ansiedad, ni de tus preocupaciones, aún en los sentimientos más profundos y más dolorosos. Él viene y te encuentra ahí. Él no se cansa de lo que tú estás viviendo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, cuando Él viene a ese encuentro con nosotros, Él nos muestra un mundo que nosotros no conocíamos antes. Él te va a mostrar un mundo que nunca has conocido antes. Y entonces vas a empezar a sentir una paz que es inexplicable. Y por eso hay personas que dicen, es que cuando yo me tomo el cafecito en la mañana y está así caliente, yo en eso siento la paz de Dios. Es que cuando el viento me da en la cara, cuando siento los rayos del sol, en eso siento a Dios, en eso siento la paz de Dios. Y quizás eso te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado muchas veces. Y lo que yo he llegado a entender es que no es que esos momentos tengan la paz como tal, es que te encontraste con el príncipe de paz. Y cuando te encuentras con el príncipe de paz, pues entonces todo a tu alrededor te empieza a hablar de él y hace que sea un encuentro hermoso con él. Cada vez que te despiertas, cada vez que ves un lindo paisaje, cada vez que abrazas a un amigo, cada vez que ayudas a una persona, ese es un encuentro especial. Pero como tú ya tuviste el gran encuentro, Él no se va sin ti, no necesitas salir de tu miedo. Él viene y se encuentra contigo. Quédate quieto, reconoce quién es Él en tu vida. Y por último, ten la certeza
que Él viene a ese encuentro contigo. Él no se va de tu parte, Él no se va a ir, Él no se va a cansar. Él tiene una fijación contigo y te ama de tal forma. ¿Sabes que la Biblia dice eso? Que no hay absolutamente nada que nos pueda apartar del amor de Dios. No hay nada que te pueda apartar de Dios. Y al final, lo opuesto de la ansiedad, ¿qué es? Es la paz. O díganme si no es lo que todo el mundo busca. Yo quiero estar en paz, decimos. La felicidad real es la paz. Cuando nosotros estamos felices, ¿qué es lo que tiene de particular ese momento? Es que encontramos la paz. Yo me pongo a pensar en todos aquellos momentos en mi vida en donde yo los recuerdo como momentos hermosos, momentos en donde yo tuve gozo. Y no necesariamente eran momentos buenos. Pero ¿sabes qué tenían todos esos momentos de particular? Tenían una cosa en común. Es que en todos esos momentos yo tenía una paz que solamente puede venir de Él. Y regreso como empecé. Porque yo les leía un versículo en donde Jesús les decía, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y hay una referencia hermosa que hace la Biblia. Creo que es uno de los nombres más hermosos que yo veo plasmado en la Biblia, y es cuando nombra que Jesús es nuestro príncipe de paz. Porque Jesús lo que estaba haciendo con las personas que le seguían y con las personas que él saludaba, le decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero es casi que un saludo. No sé si tienen algún amigo venezolano, pero muchas veces dicen bendición y bendición, es como un deseo. Y en ese tiempo se ocupaba de esa forma, y la palabra es shalom, que es la palabra hebrea que significa paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero era un saludo con un deseo. Y viene Jesús y cambia todas las cartas completamente y dice, no, eso no es solo un saludo, eso no es solo un deseo, esto no es algo superficial. Yo les vengo a decir que yo mismo soy la paz. Yo soy la paz en medio de la tormenta. Yo soy aquella paz que no vas a poder explicar, que aún pasando en medio de tu mayor ansiedad, en medio de tus miedos, de tus angustias, de tus peores inseguridades, yo te voy a dar una paz que no vas a poder explicar si solamente eres capaz de darme el lugar que yo me merezco en tu corazón. Y es solamente en ese momento que nosotros empezamos a experimentar una sabiduría que no teníamos antes. Aún en medio de las situaciones más confusas, Dios te va a dar una sabiduría que no tenías antes. ¿Por qué? Porque la paz de Él es la que te acompaña y es la que te cubre en todo momento. Que cuando estés discutiéndote con alguien, Él te va a dar una templanza que nunca sentiste antes. Que aún en medio de tu mayor miedo, de tu mayor circunstancia, de lo peor que has pasado, aún de tu mayor crisis, Él te estará acompañando y Él estará contigo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da este mundo. Mi paz es eterna, mi paz no cambia, no es algo momentáneo, es para siempre. Y la semana pasada, mi esposo dio un mensaje espectacular. Yo lo admiro, lo amo, no hay palabras que puedan describir lo mucho que siento por él. Y cuando terminó su mensaje me encantó, porque él decía, el miedo no tiene la última palabra, el amor tiene la última palabra. Y después de eso, me encantaba porque él decía esto, él decía, bueno, perdón si estabas esperando algo mucho más profundo que esto, pero esta es la verdad que yo quiero traer para tu vida. Esta es una verdad absoluta. Y esas mismas palabras voy a usar hoy. Yo no sé si en el día de hoy estabas esperando algo mucho más profundo o algo con mucho más detalles o más estadísticas, pero la verdad que lo que yo te quiero regalar en el día de hoy es esta frase y decirte que la ansiedad no tiene la última palabra, pero la paz de Dios tiene la última palabra. Y en el día de hoy, mi oración para ti es que empieces a sentir y a vivir esta paz que es inexplicable. Pero para hacerlo, tienes que quedarte quieto, reconoce quién es Él y ten la seguridad que Él viene a encontrarse contigo. Vamos a orar todos juntos, así que si puedes, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Señor, tú eres nuestro príncipe de paz. Nosotros en el día de hoy te reconocemos como nuestra paz absoluta en nuestro corazón. Te amamos con todo nuestro corazón. Te entregamos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras inseguridades. Señor, te entregamos todas aquellas cosas que pueden llegar a causar una ansiedad en nuestra vida. Y sabemos, mi Dios, que en tus manos están seguras. Sabemos, mi Dios, que tú eres el único que nos da seguridad en medio de las situaciones con incertidumbres. Señor, yo te agradezco, mi Dios, y quiero pedirte que en este día nosotros empecemos a sentir una paz que nunca antes sentimos. Algo que viene solamente de ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Y en el día de hoy te reconocemos, Señor, como nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y ahora vamos a tener un momento muy especial porque quizás tú nunca antes le diste y le otorgaste este lugar a Dios y a Jesús en tu corazón. Y hoy es el día en el que yo te quiero dar la oportunidad que hagas eso, a que declares a Jesús como tu Dios y como tu Salvador. Es una oración muy sencilla, pero es una oración que va a cambiar tu vida para siempre. Y yo te hablo de primera mano porque fue una decisión que cambió mi vida para siempre y nunca más volvió a ser la misma. Y lo único que tienes que hacer es decir, sí, Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Así que en este momento lo vamos a hacer todos, desde donde sea que estemos, lo vamos a hacer, pero va a ser especial para ti. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que podamos hacer esta oración juntos. Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador en este día. Te doy ese lugar y te otorgo ese lugar en mi corazón. Amén y amén.